Ya estamos. Ahora sí. A ver, lo que quiero presentarles es una discusión general sobre los desafíos de crecimiento, desarrollo y equidad en el Perú y cómo podemos trabajar realmente para lograr avanzar en estas tres dimensiones. En realidad, la dimensión central es desarrollo, porque el desarrollo implica o exige crecimiento y equidad. Pero vamos a mirarlo de una manera... Uy, no sé por qué no me deja pasarlo. A ver, espérense. Acá. Por supuesto, si comienzo por el final, no vamos a poder verlo. A ver, entonces, el desafío. El objetivo de desarrollo es un desafío grande en el Perú, ¿no? Porque requiere no que logremos avanzar en una dimensión, sino que logremos avanzar, y esto es muy importante, de manera simultánea en múltiples dimensiones. No podemos decir que avanzamos en el desarrollo si, por ejemplo, logramos superar la pobreza, pero después tenemos una situación de crisis como la que hemos enfrentado resultado de la pandemia y 3 o 4 millones de peruanos vuelven a caer en situación de pobreza, ¿no? Eso no es desarrollo. Eso es que logramos avanzar en una dimensión, la reducción de pobreza. Si, por ejemplo, en los temas de malnutrición, ¿no? Hemos tenido éxitos como país innegables en la reducción de la desnutrición crónica infantil, que ha venido cayendo de manera sostenida y de manera importante. Estamos como en 12% de desnutrición crónica infantil, hace 10 años estábamos en 30%, ¿no? Eso es un gran éxito, pero no podemos decir que estamos en una situación avanzando hacia el desarrollo, porque junto con ese logro tenemos tremendos otros problemas de malnutrición. La anemia sigue estando arriba del 40%, los niños y niñas en el Perú están crecientemente enfrentando problemas de sobrepeso y obesidad. Esos problemas de malnutrición, ¿no?, que siguen incrementándose, no logran ser compensados con que nos vaya bien en desnutrición crónica infantil. Entonces, lo que quiero ilustrar con esto es decirles que el desarrollo, la aspiración de lograr que nos movamos a una situación de mayor desarrollo, que quiere decir mayor bienestar, mayor seguridad personal, mayores oportunidades para todos, mejores resultados y una posibilidad de seguir progresando, ¿no?, de tener una vida digna para todos y todas los peruanos, depende de que se den simultáneamente múltiples condiciones. Y para esas dos dimensiones, tanto el crecimiento como la equidad son fuentes de contribución al desarrollo. No podemos lograr desarrollo sin equidad, es decir, con que unos peruanos tengan acceso a todos los servicios y otros no, con que unos accedan a buenos servicios y otros no. Eso no es posible, con que las mujeres tengamos menos oportunidades que los hombres de desarrollarnos profesionalmente, por ejemplo, eso no es desarrollo. Pero también el crecimiento contribuye mucho al desarrollo. Sin crecimiento es muy difícil pensar en desarrollo, porque el crecimiento lo que nos genera es el tamaño de la torta, del total de recursos que podemos utilizar para conseguir el desarrollo. Y lo que sabemos hoy día es que todavía el tamaño de esta torta de recursos, ¿no?, nacionales, el PBI, la economía del Perú, no es lo suficientemente grande como para que, incluso si estuvieran bien distribuidos los recursos, podamos asegurar condiciones de desarrollo para todos y todas las peruanas. Entonces, una forma de lo que quiero transmitirles con esto es que el objetivo de lograr avanzar hacia el desarrollo es un objetivo complejo, multidimensional y que requiere éxitos conjuntos. No basta con que nos vaya bien en minería o en el fútbol o en una actividad en la gastronomía, sino que nos tiene que ir bien en muchas cosas para que se genere un ecosistema de desarrollo. Una buena manera de entender cuáles son estas múltiples dimensiones del desarrollo viene dado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible que aprobó Naciones Unidas ya hace varios años y que representan una visión del desarrollo. Si logramos cumplir todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estaremos más cerca de una situación de desarrollo.
Pero lo importante además es que esta visión, vamos a hablar ahora un poquito de estos objetivos, que son 17, ¿no? Es que deben cumplirse de manera conjunta. Y lo más interesante es que muchos países, entre ellos el Perú, hemos firmado y hemos dicho, sí, si avanzamos en estos 17 objetivos de manera conjunta, ¿no? Consideraremos que eso es un avance hacia el desarrollo. Entonces, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, sin ser la respuesta a todas nuestras dudas sobre qué quiere decir avanzar hacia el desarrollo, sí son un indicativo del compromiso que el Perú ha asumido consigo mismo y con el mundo de cuáles son las áreas en las que debe avanzarse, ¿no? No solamente individualmente en cada una de las 17 áreas, sino de manera conjunta. Y lo que lograremos si avanzamos en esos 17 objetivos de desarrollo sostenible a los cuales nos hemos comprometido de aquí al 2030, al 2030, ¿sí? Es, uno, asegurar condiciones de bienestar mínimo e inclusión para todos, asegurar más crecimiento y un crecimiento sostenible con participación de inversión privada. 3, mejorar nuestros niveles de sostenibilidad ambiental, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado, esta semana se publicó el informe del grupo de científicos mundiales que ha determinado que ya el tema de cambio climático es irreversible. El tema de sostenibilidad ambiental va a ser cada vez más importante, en particular para países como el nuestro. Y cuarto, lograremos equidad, ¿no? Lograremos equidad, que quiere decir que cada uno de los peruanos, ¿no?, tenga la oportunidad de desarrollarse en base a su esfuerzo, que el que se esfuerza más y es más trome en lo que hace le va a ir mejor, ¿no? Y este tipo de acciones, que no va a haber discriminación como tenemos tanta todavía en nuestro país. Entonces, estos 17 objetivos que están aquí ilustrados, y este es el pantallazo de el monitoreo de cómo vamos avanzando en esos objetivos. Cada uno de estos 17 objetivos tiene un conjunto de indicadores que se miden periódicamente. ¿Cómo nos va el Perú en sus avances? Más o menos nomás. Estamos bien a media tabla de los países de América Latina. Estamos en el puesto 63 de más de 160 países, o sea que no nos va tan bien. En América Latina, como les digo, estamos como a mitad de tabla, no estamos entre los peores, pero tampoco estamos entre los mejores, y nuestra aspiración debería estar siempre entre los mejores. Y como pueden ver por los colores que están asociados a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, en realidad estamos bien mediocrones, ¿no? Entre amarillo y naranja la mayoría, y apenas uno en el cual se han reportado avances sustantivos que hacen pensar que estamos realmente mejorando en esa dimensión. Como pueden ver, hay 3 flechitas verdes hacia arriba que indica que hay progresos importantes en esas áreas y que es probable que logremos las metas que hemos acordado para el año 2030. 3 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, no estamos tan bien, ¿no? Ni siquiera en esto que es limitado, que son 17 objetivos, estamos avanzando a la velocidad suficiente. Si seguimos con la tendencia que se refleja en esta tabla, ¿no?, lo más probable es que no logremos llegar al año 2030 con el logro de los objetivos de desarrollo sostenible que nos hemos propuesto. Y eso realmente es una pena y tendríamos que acelerar, ¿no? Entonces, lo que tenemos son avances. Por supuesto, el Perú ha avanzado de manera significativa en su ruta hacia el desarrollo, pero estos avances aún son insuficientes. Todavía no estamos en una situación en la cual, si seguimos como estamos, vamos a lograr una situación de desarrollo ni lejanamente. ¿Cuáles son los avances más importantes para los grupos más vulnerables? Bueno, por supuesto, la reducción de pobreza. Ustedes dirán, pero bueno, ¿qué me dice de la reducción de pobreza si el año pasado la pobreza subió 10 puntos? Sin duda, pero la reducción de pobreza en el Perú es y ha sido un gran logro.
En el año 2005, 55% de los hogares peruanos estaban por debajo de la línea de la pobreza. La mayoría de los peruanos y peruanas vivían en situación de pobreza. Hoy día, 30%, que es terrible porque hace 2 años era 20%, ¿no? Y tenemos que recuperar esto que hemos perdido con la pandemia, pero el logro pasar de ser un país mayoritariamente de personas en situación de pobreza a ser un país en el cual 1 de cada 5 está aún en situación de pobreza es un avance importantísimo. Ojo que estamos hablando de pobreza monetaria, que es la medición oficial del Perú, es la de pobreza monetaria, que lo que mide es si las familias tienen aquellos recursos mínimos, ¿no?, para cubrir lo indispensable. Quiere decir que alguien que está fuera de la pobreza, no quiere decir que esté bien, quiere decir, ¿no?, que tiene lo mínimo indispensable para sobrevivir, ¿no? Entonces la pobreza muchas veces la vemos como, sí, lo que hay que hacer es superar la pobreza y salir de la condición de pobreza, y eso es verdad, hay que hacerlo, pero no como aspiración, sino como el escalón básico, ¿no? Superar la línea de la pobreza es el mínimo indispensable que todo peruano debería poder lograr, ¿no? Y creo que como país deberíamos asegurar que todos y todas las peruanas pudieran estar al menos en la línea de pobreza. Y todavía nos falta bastante para ello, y esto se ha hecho más difícil el último año y medio. Un segundo gran logro es la reducción en la desnutrición crónica infantil, y no porque lo digamos los peruanos, es un caso reconocido a nivel global de estrategia, implementación e institucionalización de la lucha contra la desnutrición crónica infantil. El Banco Mundial hace unos 3 años hizo un librito que se llama Dando la Talla, donde recorre cómo se fueron gestando las acciones para lograr este éxito enorme que es una reducción sostenida de la desnutrición crónica infantil. ¿Eso quiere decir que ya, check, lo hicimos? No, todavía nos falta. Hay todavía 12% de niños menores de 5 años que enfrentan problemas de nutrición crónica infantil, y seguramente eso va a subir en estos años de crisis, pero efectivamente sabemos lo que hay que hacer, sabemos cómo hay que hacerlo, lo estamos haciendo, y lograremos retomar una senda de reducción de desnutrición crónica infantil. Una tercera área en la que hemos avanzado de manera importante es en el cierre de brechas urbanos-rurales, ¿no? Siguen siendo enormes las brechas entre las zonas rurales y las zonas urbanas en el Perú, enormes, pero son como la mitad de lo que eran hace 15 años, ¿no? Eso no quiere decir de nuevo que estemos donde deberíamos estar, pero hay un proceso de cierre de brechas entre lo urbano y lo rural que es interesante. Y hemos visto un incremento sustantivo de la cobertura de un conjunto de servicios básicos. Desgraciadamente todavía tenemos muchas dudas sobre la estandarización de la calidad, ¿no?, de los estándares mínimos de calidad en esos servicios, desde educación, salud, pero justicia, seguridad, servicios financieros, etcétera, ¿no? Hay un conjunto de servicios que hay que ir evaluando. Vamos a hablar un poquito sobre ello más adelante. Entonces, ¿hay avances? Sí, no son todos los que quisiéramos. Y un punto importante es que ya antes del COVID, los años 2017, 2018, 2019, veíamos que la velocidad a la que estábamos avanzando, incluso en estas cosas en las que nos ha ido bien, se estaba reduciendo. Cada vez avanzábamos menos rápido, ¿no? Y eso es una señal de preocupación, porque eso quiere decir que los instrumentos con los que habíamos logrado ser exitosos para avanzar en estas dimensiones son cada vez menos exitosos. Por lo tanto, necesitamos nuevas estrategias, nuevos instrumentos, nuevas formas de atacar estos viejos problemas. Pero el Perú ha cambiado mucho. Y aquí les pongo un ejemplo bien prepandémico, porque si bien ya están los datos de la pandemia que no son tan diferentes a los del 2018, sí hay pequeños cambios. Aquí simplemente he graficado la distribución de la población por sus niveles de consumo entre el 2005 y el 2018, ¿no? Y como pueden ver,
el enorme peso que había en los grupos en situación de pobreza extrema y pobreza no extrema en el 2005 se reduce sustantivamente y lo que se engrosa es la clase media y esta clase no pobre, pero que todavía no es clase media, ¿no? Los llamados vulnerables, ¿no? Y probablemente ahí es donde se están dando todavía reacomodos fruto de la pandemia. Entonces el Perú sí ha logrado dar cambios importantes orientados a lograr una mejora en las condiciones de vida de su población, que es una de las precondiciones para que haya equidad, para que haya desarrollo, pero también para que haya crecimiento, porque el crecimiento no viene solamente porque hayan más empresas mineras, más inversiones privadas, sino porque cada uno de nosotros, cada uno de los peruanos contribuye al crecimiento, sea partícipe del esfuerzo nacional de seguir creciendo. Sin embargo, quiero ponerles aquí un ejemplo de las cosas que han cambiado para bien, ¿no? Que son parte de lo que se refleja en estos tremendos cambios sociales, pero que son cambios que reflejan que a veces nos quedamos cortos en el esfuerzo, ¿no? Y que tenemos que hacerlo mejor. Y les quiero por eso contar el caso del agua. Como ustedes pueden ver en el gráfico, el acceso a agua potable, que quiere decir el agua que llega en un tubo hasta la casa o hasta un pilón en las afueras de la casa, de la vivienda de las personas, ha ido mejorando, ¿no? Como se puede ver en las grandes ciudades, ¿no? La línea celestita clara, ya siempre desde el 2004 ya estaba bastante bien, ¿no? Más del 90% de los hogares en las ciudades grandes tenían acceso a agua potable, ahora está como en 95. En las ciudades medianas, ¿no? También por ahí estaba todo bien y sigue estando todo más o menos bien. En las ciudades pequeñas se ha mejorado, se ha pasado de algo como 75% de los hogares de las ciudades pequeñas con agua potable a casi más de 90%, y eso está muy bien. Y en las zonas rurales, que eran las zonas más rezagadas en cuanto al acceso a agua potable, pasamos como de 36% en el 2004 a 72% del 2018, hoy día está como en 78%. Buenísimo, ¿no? Se ha cerrado la brecha urbano-rural en el acceso al agua potable, nos estamos aproximando a una situación en la que más del 90% tiene acceso al agua potable. Hasta ahí, muy bien, tremendo esfuerzo logístico. Todos los lugares corrientes y vulgares me encantan a mí. Siempre he estado yo. Alguien tiene un micrófono abierto, si lo podemos cerrar. Siempre. Gracias. Entonces, hemos hecho un tremendo esfuerzo como país para lograr que los hogares reciban agua en sus viviendas, para que tengan un sistema de abastecimiento de agua desde el sistema integrado. Muy bien, tremendo éxito. Esto cuesta una fortuna, ¿no? Cada conexión de agua adicional en la zona rural puede costar, no sé, 2.800, 3.000 soles por vivienda, en las zonas urbanas un poco menos, pero es un esfuerzo, un tremendo esfuerzo de inversión pública que se hace mayoritariamente con recursos del Tesoro Público, con recursos de los contribuyentes, ¿no? Y es la provisión de un servicio esencial, porque cuando tenemos agua potable, ¿no? La situación de las viviendas, las posibilidades de la calidad de vida tiende a mejorar. Pero, y aquí es donde viene el detalle al que quiero referirme, cuando medimos qué tan segura es el agua que está llegando por esos tubos que nos han costado tantos miles de millones de soles instalar, lo que encontramos es que la calidad del agua no es muy buena. Cuando miramos, encontramos que el agua que viene por esos tubos, en su mayoría, no está limpia, no está clorada adecuadamente. Como pueden ver en el cuadro, en las grandes ciudades, como el 60% de las viviendas reciben agua segura, ¿no? Pero eso quiere decir que hay 40%, ¿no? de viviendas que no reciben agua segura, que reciben agua sucia. En las ciudades medianas,
el 60% el grupo que no recibe agua limpia. En las ciudades pequeñas es 80%, y en las zonas rurales, en realidad, 97% recibe agua sucia. Entonces, invertimos mucho como Estado en hacer este cierre de brechas espectacular, en llevar el agua entubada a las viviendas, pero no somos capaces de hacer la última milla y asegurar que el agua que pasa por esos tubos tenga el nivel adecuado de cloro. ¿Y qué es lo que implica eso? Que toda esa inversión pública, todo ese esfuerzo enorme de llevar agua potable a las viviendas, no se está traduciendo en mejoras en la salud de los niños. ¿Por qué? Porque los niños consumen esa agua que no está adecuadamente clorada y se siguen enfermando, siguen teniendo enfermedades diarreicas, no logran revertir los problemas de anemia, de desnutrición crónica infantil porque están enfermos. Y además, como pueden ver en la tabla, este problema no se distribuye homogéneamente, sino que este problema es más severo en las poblaciones que enfrentan mayor exclusión, por ejemplo, las zonas rurales. Entonces, ¿cómo podemos esperar mejoras en los niveles de desarrollo de los niños rurales si, por ejemplo, el agua que les estamos llevando no es de buena calidad? Entonces, tenemos que asegurarnos de hacer mejor. Como país, tenemos que asegurarnos de llegar hasta el objetivo final, que es lograr que todas las familias que ya están conectadas al sistema de agua reciban agua segura, agua limpia, ¿no? Porque eso es lo que pone en valor la inversión pública, ¿no? Entonces, por eso les decía, hemos hecho bastante, llevar el agua entubada, pero nos falta un pedacito, y ese pedacito es determinante para que todo eso que hacemos se convierta en resultados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para avanzar en el desarrollo y en la inclusión social? Primero, hay que lograr que todos los peruanos tengan un partidor común, un piso mínimo, que todos los peruanos partamos de una condición mínima que nos permita salir adelante. Y para eso necesitamos mucho más trabajo en protección social, que quiere decir asistencia social, programas sociales, protección en momentos de crisis, como ha sido en el momento de la pandemia, y seguridad en que lo mínimo está cubierto, la alimentación, ¿no? La semana pasada escribí mi columna en El Comercio, el sábado pasado, la pueden encontrar ahí, discutiendo el drama que se ha generado fruto de la pandemia en el Perú por la exacerbación del problema del hambre. Ayer, jóvenes, ayer, entre 3 y 4 millones de peruanos y peruanas no comieron nada. Y eso es inaceptable. En un país rico en producción de alimentos, no podemos permitir que hayan 10%, 12% según el PMA, el Programa Mundial de Alimentos, de peruanos y peruanas que ayer no comieron nada, ¿no? Y hay otros 3 o 4 millones que comieron menos de lo que necesitaban o se tuvieron que saltar una comida por problemas económicos. Eso es inaceptable. Necesitamos un país que nos garantice que todos los peruanos y peruanas vamos a comer todos los días. Sin eso no hay desarrollo, ninguno, ¿no? Por más que haya crecimiento, por más que haya inversión privada, inversión pública, necesitamos asegurarnos que todos tenemos algo que comer. Lo segundo es que necesitamos un proceso de movernos hacia una provisión de servicios básicos de calidad, ¿no? Que el agua venga limpia, que llegue a las viviendas, que todos tengamos, como tenemos por suerte en el Perú, un DNI, que la provisión de los sistemas de salud y educación sea adecuada, pero también que los servicios privados sean de calidad, que los servicios financieros estén disponibles para las poblaciones, que los mercados sean limpios, que los espacios de comercialización sean transparentes y seguros. Necesitamos además un esquema de infraestructura mínima, ¿no? Un paquete de infraestructura mínima. Muchas veces lo que encontramos en el Perú es que hacemos esfuerzos muy importantes, como el del agua que les presentaba, pero que en algunas zonas está acompañado también de un esfuerzo similar en provisión de electricidad. En otras zonas de camino, pero apenas entre los 5 millones de peruanos que enfrentan mayores exclusiones, solo 3 de cada 10 tiene acceso conjunto a agua, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, ¿no? Conjunto, quiere decir que tiene esas 4 cosas de manera conjunta. El grueso tiene 2 de esos 4, 3 de esos 4, 1 de esos 4.
Y sin ese paquete mínimo de infraestructura, es muy difícil que esas personas logren generarse emprendimientos, que logren conseguir un empleo, que se logre movilizar inversión privada a las zonas donde viven. Entonces, es muy difícil pedirles que logren generarse ingresos y productos suficientes para sostenerse si no tienen las condiciones mínimas adecuadas. Lo cuarto es que necesitamos que hayan más oportunidades económicas, pero para que hayan oportunidades económicas se requiere infraestructura mínima, se requieren servicios y se requiere un mínimo de protección social, ¿no? Pero hay ejemplos interesantísimos en el Perú de intervenciones que logran generar procesos sostenidos y sostenibles de inclusión económica, pero estos requieren un conjunto de condiciones mínimas para ser posibles. Y finalmente necesitamos mucha mayor voz de aquellos que son excluidos de las oportunidades económicas, de las oportunidades de protección social, del acceso a los paquetes mínimos de infraestructura y servicios, ¿no? Necesitamos crecientemente más espacios de participación para escucharnos más, para entendernos más, para conocernos mejor y para poder entender cuáles son las necesidades de los distintos grupos. Eso es desarrollo, cuando todos podemos expresarnos, transmitir nuestras demandas y estas pueden ser procesadas. ¿Qué es lo que nos deja la emergencia del año 2020 para sumar a esa agenda de esos 5 puntos claves para tener un partidor común que nos lleve hacia una situación de desarrollo? Nos deja, como les decía, un problema de hambre severo. El Perú ya no enfrentaba un problema de hambre, lo estamos volviendo a enfrentar y eso es una de las cosas que debería ser de prioridad superior para todos nosotros. Nos deja un montón de desafíos en cuanto a la atención de servicios de salud y educación, ¿no? No solamente frente al COVID, sino cómo recuperamos, por ejemplo, salud preventiva, ¿no? Cómo recuperamos un proceso educativo más allá de la entrega de conocimientos. Y nos deja, por supuesto, una agenda de trabajo tremenda sobre los desafíos de erradicar la pobreza en todas sus formas, en particular cerrando las brechas entre lo urbano y lo rural, a pesar de que la pobreza urbana ha crecido más que la rural durante la crisis, la pobreza rural hoy día afecta a 1 de cada 2 pobladores rurales del Perú, ¿no? Eso es más del doble de lo que sucede en las zonas urbanas. La pobreza está afectando desproporcionadamente a mujeres, golpeando desproporcionadamente a las mujeres fruto de la crisis, ¿no? Que son las que más han perdido sus fuentes de generación de ingreso y de empleo, pero también las que han tenido que asumir mayor carga en tareas de cuidado doméstico. Y, por supuesto, el sector informal totalmente desprotegido es el que mayores condiciones de pobreza está enfrentando. Entonces, lo que tenemos que hacer es tener una agenda que vaya en 2 tiempos, ¿no? Un tiempo para enfrentar estas consecuencias de la pandemia y un segundo tiempo de mediano plazo para atender estas cuestiones más estructurales relacionadas al paquete de servicios y oportunidades. 2 temas con los que quiero terminar es que el crecimiento es muy importante para que se puedan atender estas agendas, tanto la de corto plazo como la de mediano. Sin crecimiento no tenemos recursos suficientes para hacer acciones, ni desde lo privado ni desde lo público, para superar las situaciones adversas que estamos enfrentando. Pero el crecimiento solo no es suficiente, ¿no? Lo que sabemos en la historia reciente del Perú es que más o menos 2/3 de la reducción de la pobreza que se registró entre el 2005 y el 2019 se explican por el crecimiento, ¿no? 2/3, un montón. Pero esa es la pobreza a nivel nacional. Pero cuando uno comienza a indagar más adentro, uno lo que encuentra es que la contribución del crecimiento a la reducción de la pobreza es menor mientras más excluido es el grupo que estamos analizando. Así, la contribución del crecimiento a la reducción de la pobreza en las grandes ciudades como Lima es más de 90%. La contribución del crecimiento a la reducción de la pobreza rural es solo como 55%. La contribución del crecimiento a la reducción de la pobreza extrema rural en la sierra del Perú
es como 40%. ¿Por qué? Porque mientras más excluido, más complejas las condiciones de vida de la población en situación de pobreza que queremos atender, el crecimiento necesita más complementos. No basta con que haya crecimiento si no hay un puente para que las familias puedan transitar, atenderse a un hospital o movilizarse para conseguir un empleo. No basta el crecimiento en un mercado central cuando las poblaciones no tienen cómo integrarse a esos mercados o no tienen las habilidades para desarrollar productos que sean competitivos en dichos mercados, ¿no? Entonces el crecimiento tiene que venir acompañado de inversiones complementarias, de condiciones mínimas para que las poblaciones puedan tomar ventaja de ese crecimiento, pero también para que puedan contribuir a ese crecimiento, como les decía anteriormente. Y entonces las políticas públicas tienen que complementar y acompañar el crecimiento para lograr efectos de desarrollo. Y para eso necesitamos que las políticas públicas cuenten con más recursos, es decir, que haya mayor recaudación. El Perú tiene un problema severo de recaudación. En los últimos 15 años nos hemos mantenido recaudando como ingresos tributarios apenas el equivalente a 14 puntos del PBI. Eso es imposible de que alcance para cubrir las demandas de inversión que tiene el Perú. Eso está muy por debajo del resto de países de América Latina e infinitamente por debajo de la recaudación que tienen los países desarrollados. Pero además de recaudar más, ¿no? Necesitamos gastar mejor, ¿no? Necesitamos que aquello que gastamos genere los impactos que necesitamos. Vuelvo a mi ejemplo del agua. No basta con invertir muchos millones en conectar las viviendas al agua potable si el agua que llega no es un agua segura. Lo segundo es que necesitamos que haya mayor articulación intersectorial e intergubernamental. Si el desarrollo es un problema multidimensional, la solución tiene que ser un problema multidimensional también. No basta con que llegue el MIDIS o llegue el MIDAGRI o llegue PRODUCE, tienen que llegar todos juntos. Eso es lo que genera desarrollo, ¿no? Y tienen que jugar además en un mismo lugar, por lo tanto tienen que coordinar con el gobierno regional, con el gobierno provincial, con el gobierno municipal distrital, ¿no? Y por eso se requiere una articulación territorial también, ¿no? Las acciones tienen que llegar a las mismas familias, en el mismo lugar, al mismo tiempo para tener impacto. No basta con que llegue alguna acción en algún momento o lleguen de casualidad dos acciones juntas, eso no genera impactos. Por lo tanto, necesitamos también tener estrategias que sean diferenciadas, dependiendo de las características de quién queremos atender, a los urbanos y a los rurales, por ejemplo, pero también que sean flexibles para que nos permitan adaptarnos a situaciones, a contextos, a prioridades, a culturas distintas en cada uno de los usuarios que recibe estas intervenciones y que debe tomar ventaja de ellas. Entonces, el desafío al final del día, ¿no? Para seguir avanzando es hacerlo todo a la vez, ¿no? Y es más fácil hacer cada uno, yo hago lo que me toca y bueno, ojalá que eso resulte, pero eso no es suficiente. Ya sabemos eso, ya hemos probado esa ruta. Y entonces tenemos que hacerlo mejor, ¿no? Y para eso necesitamos atender la emergencia actual y promover un proceso de recuperación, ¿no? Y tenemos que hacer este doble juego que les decía, de corto plazo atendiendo la emergencia y mediano plazo atendiendo las condiciones estructurales. Tenemos que continuar con un esfuerzo de empaquetar la provisión de servicios, de infraestructura, de programas, de oportunidades para asegurarle un partidor común a la población. Tenemos que retomar como país el objetivo de ir cerrando las brechas entre los que enfrentan mayor exclusión y los que tienen menos exclusiones, entre los hombres y las mujeres, entre los urbanos y los rurales, entre los que hablan una lengua materna distinta al castellano y los que no, entre los que viven lejos y los que viven cerca, entre los que tuvieron la suerte de nacer en un hogar donde había más recursos versus los que tuvieron la mala suerte de nacer en un hogar donde no había recursos, ¿no? Y tenemos que cerrar esas brechas. Todos los peruanos deberían tener las mismas oportunidades. Y tenemos que trabajar, como les decía, y este es el mayor desafío, sobre todo para el sector público, en que llegue todo a la vez al mismo lugar, a cada ciudadano y con flexibilidad para que esto pueda adaptarse a su contexto y a sus necesidades.
Retomar el crecimiento es un imprescindible. Desgraciadamente, este año y el próximo año parece que estaremos más o menos bien, pero el crecimiento potencial del Perú se ha reducido y tenemos que lograr ampliar las posibilidades de crecimiento. Por eso necesitamos activar nuevos motores de crecimiento y ello es clave para que podamos generar más y mejores fuentes de empleo y con ello un proceso de mayor inclusión social. Esta es la agenda de desarrollo del Perú. Hay muchas más cosas que se pueden decir, podemos hablar de sectores, de inversiones, de prioridades, pero lo más importante para que haya desarrollo en un país es que su gente esté en condiciones de aportar a ese proceso. Y hoy día le estamos negando esa posibilidad aún a millones de peruanos. Así que con eso termino y quedo a su disposición para sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias.